Bueno, vamos a dar comienzo al cursito de hoy. Primero quiero darles la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar de algunos trucos para mejorar las traducciones. Nos vamos a focalizar en la importancia del verbo al abordar una traducción, cómo enfocar en traducir el significado en vez de las palabras. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y vamos a hablar del adverbio terminado en mente. Así que comencemos. Como traductora, siempre me pareció importante encontrar el verbo principal de la oración. Sobre todo en oraciones muy largas, muy enredadas, que de pronto tienen muchas oraciones subordinadas, que son difíciles de entender. Cuando uno tiene una oración de este tipo, va al verbo y todo empieza a tener un poco más de sentido. Y después lo que se hace es tomar este verbo y en torno a este verbo crear una traducción. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Tenemos esta oración en inglés que dice changes in rainfall patterns, rising sea levels, melting glaciers, a warm ocean, and more frequent and intense extreme weather events are just some of the changes already impacting millions of people. ¿Qué les parece acá? ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? Yo diría que es el verbo to be, ahí en ese caso are, ¿no? Are, claro. Vamos a verlo aquí, está marcado. Y elegí esta oración justamente porque era un poco con trampa, porque el verbo es muy cortito, entonces pasa desapercibido fácilmente. Fíjense que si yo posiciono el verbo y miro lo que está antes y después del verbo, podemos entonces ver que el verbo me separa la oración en dos partes. La primera parte aquí es la parte que realiza o recibe la acción y después viene la parte que describe la acción. Y el verbo es la acción, en este caso es ser. De la misma manera, entonces nosotros podemos dividir la oración en español. En este caso, la oración queda igual porque no hay oraciones subordinadas, no hay muchos cambios, pero dividir la oración de esta manera nos facilita la comprensión y nos ayuda a ver cuál es el antes y el después de la acción. Bien, seguimos con la misma oración y cómo podemos mejorarla. Esta oración la copié tal cual de una página web de la ONU y no me gusta. Y dice lo siguiente: cambios en los patrones de lluvia, aumento del nivel del mar, deshielo de los glaciares, calentamiento de los océanos y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos son solo algunos de los cambios que ya afectan a millones de personas. ¿Qué les suena como un poco seco en esta oración? No, yo creo que el tema aquí es la organización de la oración, o sea, hicieron un cálculo de cómo está en inglés, generalmente. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que la reorganización sería de pronto como Podríamos, algunos de los cambios que ya afectan, incluyen, y pues ahí ya indicar cuáles son. podríamos hacer eso, muy bien, muy bien. Acá simplemente lo que hice, para hacerlo bien sencillo, es agregar los artículos. Los cambios en los ciclos de lluvias, el aumento del nivel del mar, el deshielo de los glaciares, el calentamiento de los océanos y los fenómenos meteorológicos. Y ven cómo ya la oración fluye con mayor sencillez, es más fácil de entender. También cambié el término patrones de lluvia porque no es el sinónimo más apropiado para el uso con lluvia, así que le puse los ciclos de lluvia. Veamos otro ejemplo. A ver, ¿cuál es el verbo principal de esta oración?
The renewable energy sector employed 12.7 million people directly and indirectly in 2022, up from about 7.3 million in 2012. ¿Cuál es el verbo principal? Sería employed, ¿no? Sería employed, exactamente. El sector de las energías renovables empleó a 12,7 millones de personas, directa e indirectamente, en 2022, por encima de los 7,3 millones de 2012. También es la traducción que estaba en la página web y cómo podemos mejorarla. Yo acá les marqué algunas cosas en las cuales podemos trabajar un poco para mejorarla. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿no sienten que el 2022, que está marcado en amarillo, está como muy colgado ahí? ¿Qué tal si lo pusiéramos al principio? En 2022, el sector de las energías renovables empleó a 12,7 millones de personas. Y otra cosa tenemos acá, directa e indirectamente. Y esto es algo que vamos a hablar más adelante, que son los adverbios terminados en mente, que podríamos sustituirlos. Y lo otro que me parece demasiado literal es por encima de los 7,3 millones. Yo reorganicé esta oración y queda de la siguiente manera, a ver qué les parece. En 2022, el sector de las energías renovables empleó de manera directa e indirecta a 12,7 millones de personas, lo que supera la cifra de los 7,3 millones de personas de 2012. ¿Por qué hice esto? Porque por encima de, si bien es una traducción literal de up from, en realidad no queda muy claro en español de qué está hablando. Y lo que está diciendo es, está haciendo una comparación de las cifras de 2022 con las cifras de 2012. Puse, como les dije, el 2020 adelante y directa e indirectamente saqué el adverbio con mente y le puse de manera directa e indirecta. También lo reubiqué. ¿Por qué? Porque en lo posible, y esto no siempre es posible, pero si se puede, está bueno poner el adverbio cerca del verbo. ¿Por qué? Porque el adverbio describe al verbo. Entonces, si nosotros ubicamos el adverbio cerca del verbio, nos queda un poco más clara la oración. La oración final entonces queda: en 2022, el sector de las energías renovables empleó de manera directa e indirecta a 12,7 millones de personas, lo que supera la cifra de 7,3 millones de personas de 2012. ¿No queda más clara la oración? Es más clara. Sigamos con este tema de traducir el significado y no las palabras. ¿Qué ven en esta traducción que no parece tener mucho sentido en español? En inglés la frase es: Some of us are more vulnerable to climate impacts, such as people living in small island developing countries. Algunos de nosotros somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeños países insulares en vía de desarrollo. ¿Hay algo acá que no tiene mucho sentido para ustedes? Yo creo que el uso de la segunda persona, o el calco del uso de la segunda persona, en este caso. Sí,
Porque, ¿qué pasa acá? Algunos de nosotros no vivimos en pequeños países insulares en vías de desarrollo. Entonces, en realidad, yo tendría que tratar de cambiar eso de alguna manera que tenga más sentido en español. Algunas personas son más vulnerables, y acá cambié efectos climáticos. ¿Por qué? Porque si bien la palabra impacto se usa en español, el término tiene mucho más impacto, es como un golpe, es como algo más inmediato, más fuerte. Y el cambio climático, si bien hay tormentas, hay cambios en el clima que generan un impacto, en sí el cambio es muy paulatino. De hecho, mucha gente no se da cuenta que está ocurriendo. Entonces, más bien son efectos climáticos que impactos climáticos en español. Esto, recuerdan que creo que fue en el primer cursito de traducción y lenguaje, hablamos de términos que son similares, pero que tienen significados diferentes o que tienen cierta variabilidad dentro de los significados. Entonces, impactos es una de esas palabras que tenemos que tener cuidado cómo la usamos y cuándo la usamos, porque no necesariamente tiene el mismo significado en español y depende del contexto. Acá tenemos otro ejemplo de evitar una traducción demasiado literal. A 2021 study found a greater than 90% consensus on human-induced climate change in the peer-reviewed scientific literature, a level of certainty similar to that of the theory of evolution. Y la traducción, que es muy literal, dice: un estudio constató un consenso superior al 99% en cuanto al cambio climático provocado por el hombre en publicaciones científicas revisadas por pares, un nivel de certeza similar al de la teoría de evolución. ¿Y qué pasa acá? Que esto no se entiende muy bien qué es lo que está diciendo. Si ustedes olvidan de la oración en inglés, tienen que sentarse y realmente ponerse a pensar qué es lo que está tratando de decir esta oración. Si nosotros la modificamos, y fíjense que uno de los problemas de esta oración es el término consenso. Si bien existe una traducción literal para la palabra consensus en inglés, la manera en que usamos esa palabra me complica la oración. Entonces, propongo esta otra variante, que sería: un estudio de 2021 constató que más del 99% de las publicaciones científicas revisadas por pares coinciden en que el cambio climático es provocado por el hombre, un nivel de certeza similar al de la teoría de evolución. Es mucho más fácil de comprender lo que está tratando de decir esta oración, y simplemente lo que hice es tomar las mismas palabras y reorganizarlas. A veces es importante que encuentren cuál es el término que me está complicando acá la oración, ¿no? En este caso era consenso, y cuando hice traté de usar consenso porque me pareció que era una buena traducción, pero no me permitía entonces formular la oración, y por eso decidí cambiarla. Esto es una propuesta, puede haber innumerables propuestas más para cambiar esta oración. Pero quería mostrarles un poco cómo podemos hacer este tipo de cambios que, en definitiva, hacen que el significado sea más claro y que ayudan a la comprensión. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque la traducción en general se está enfocando en la traducción con Machine Translation, y la traducción automática genera este tipo de traducciones que son muy literales, pero que son a veces difíciles de entender. Seguimos con el tema de traducir el significado. With increasing global warming, losses and damages will increase. Con el aumento del calentamiento global, las pérdidas y los daños se incrementarán. Y con esta oración tengo varios problemas. Uno, que no me gusta para nada el aumento, porque lo que aumenta es la temperatura,
pero el calentamiento global no aumenta. En todo caso, se intensifica. Entonces, propongo esta opción. Al intensificarse el calentamiento global, aumentarán las pérdidas y la destrucción. Tampoco me gusta mucho incrementarán, porque incrementarán es un término que se utiliza más comúnmente en objetos que pueden ser contabilizados o incluso en temas contables. Entonces, ojo con esta palabrita. Y por último tenemos el término damages, y voy a profundizar un poquito más en ese término, porque este es de esos términos que hablamos en el primer cursito, que tiene varios significados que se traducen de maneras diferentes al español según el contexto. Entonces hablemos un poquito del término damage o damages. Y acá este término en particular tiene una diferenciación importante si está en singular o si está en plural. En singular significa destrucción, daños, roturas, o cuando se usa damages en el cuerpo de una persona, se traduce como lesiones o heridas. Y ya vemos que acá hay dos traducciones muy, muy diferentes para el término. Pero ¿qué pasa cuando está en plural? Ahí adquiere otro significado más amplio, sobre todo en contexto legal. Y según el contexto o la información que nos dé ese texto, puede ser daños, pero también puede ser perjuicios, puede ser pérdidas, puede ser agravios. Y también se le llama damages a la compensación por lesiones o perjuicios. Entonces a veces nos encontramos con un texto legal o un contrato en el cual aparece este término y no se está refiriendo al daño o al perjuicio, sino a la compensación o restitución o indemnización por dichos daños o perjuicios. Así que tengan cuidado con eso. Veamos entonces algunos ejemplos del uso de damage. En esta oración, the flooding caused heavy damage to the city. ¿Cómo traducirían el término damage? Acá como daño. Puede ser daño, puede ser pérdida si es un contexto un poco más legal, puede ser destrucción. Cualquiera de esas opciones, en este caso, destrozos podría ser también. En este segundo ejemplo, the fog caused considerable damage to her knee. ¿Cómo traducirían damage aquí? Heridas de pronto. Puede ser heridas, muy bien, o puede ser lesiones. La caída le causó una grave lesión en la rodilla. Y esto va a variar del contexto, ¿no? Si yo estoy hablando de un informe legal, probablemente tienda más a usar lesión. Si yo estoy hablando simplemente de una conversación, puedo poner perfectamente una herida en la rodilla. He apologized, but the damage was already done. ¿Cómo traduzco acá damage? Daño. Daño. Exactamente, se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. De esto es una frase que se utiliza mucho. Bueno, vamos a pasar entonces a la última partecita y vamos a hablar un poco del abuso del adverbio terminado en mente. Y el motivo por el cual vamos a tratar de sustituir este adverbio
es porque hace que una oración sea larga y pesada, y si hay muchos adverbios en una misma oración, lo que pasa es que introduce lo que se llama una cacofonía, ¿no? Que se repite esto de mente, mente, mente en la misma oración. Como les decía antes, el adverbio describe al verbo. Por ejemplo, corría rápidamente, le creyó ciegamente, podaba el árbol excesivamente. Y podemos sustituirlo por otras formas, como por ejemplo por rapidez, en exceso, en alto grado, de manera fugaz, y hay otra cantidad de cosas que podemos hacer para sustituir este adverbio. Quiero que quede claro que no es que no se pueda usar o que sea incorrecto usar un adverbio con mente. Lo que tenemos que tratar de evitar es el abuso. No es como una ley absoluta, sino que queremos tratar de evitar la cacofonía. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Probablemente, si las temperaturas globales siguen aumentando rápidamente, adaptarse gradualmente al cambio climático será cada vez más difícil, especialmente para los países más pobres. Y a eso me refiero con la cacofonía. Suena demasiado repetitivo este mente acá. Entonces, ¿qué podemos hacer para sustituir esto? Por ejemplo, podríamos sustituir probablemente por es probable que. Podríamos sustituir rápidamente por con rapidez. Una muletilla que se usa mucho para evitar el adverbio terminado con mente es decir, de manera gradual. Exacto, de manera gradual o de forma gradual. Es una muletilla que se usa mucho para salir de este enredo. Y especialmente acá lo podríamos modificar por en particular. Entonces veamos cómo queda. Yo ahora sustituí todas, pero podríamos dejar alguna. La oración entonces, ¿cómo queda? Es probable que si las temperaturas globales siguen aumentando con rapidez, la adaptación gradual al cambio climático será cada vez más difícil, en particular para los países más pobres. ¿Se entiende esto? Y mucho mejor. Bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos otro ejemplo. Indiscutiblemente la adaptación por sí sola es absolutamente insuficiente para abordar mínimamente los efectos del cambio climático que se harán notar paulatinamente en todo el mundo. Entonces acá el indiscutiblemente lo cambiamos por sin duda, porque lo que nosotros queremos es el significado, no necesito quedarme colgada de la misma palabra. La adaptación por sí sola es insuficiente. ¿Y acá qué hice? Acá directamente saqué el absolutamente y les digo por qué. En esta oración el absolutamente tiene un valor solamente enfático, porque insuficiente es insuficiente, no se puede ser un poquito insuficiente o muy insuficiente. Insuficiente ya es absolutamente insuficiente. Entonces es redundante ponerle absolutamente. Sin embargo, cuando sacan un adverbio tengan cuidado de que no estén cambiando el significado, ¿verdad? Acá yo no estoy cambiando el significado para nada. Sin duda la adaptación por sí sola es insuficiente para abordar en lo más mínimo los efectos del cambio climático que poco a poco se harán notar en todo el mundo. Entonces utilicé, en vez de paulatinamente, poco a poco. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Si no,
Damos por terminado el cursito de hoy y les agradezco a todos por la participación y los espero en el próximo. Betty, muchas gracias. Muchísimas gracias, Betty. Gracias. Muchas Betty. gracias. Gracias, feliz Gracias, día Betty. para todos. Muchas gracias, Bettina. Gracias a ustedes, que tengan feliz día.